En nuestro aniversario me dijo que tenía una sorpresa. Trajo a otro hombre y lo presentó como su pareja. Pagué la cuenta, me levanté y al día siguiente pedí el divorcio. Ahora me ruega que hablemos, pero ya no tiene cómo contactarme. Tengo 42 años y aún estoy tratando de asimilar lo que ocurrió. Era nuestro aniversario número 15. Elena, mi esposa de 40 años, me dijo que tenía una cena sorpresa planeada. La verdad, estaba emocionado. Pensé que sería una noche especial, un momento para reconectarnos. Llegamos a un restaurante bastante elegante, del tipo que uno solo reserva en ocasiones importantes. Elena no paraba de sonreír. Nos sentamos, pedimos algo de tomar y, de pronto, me dijo, la sorpresa no es solo el restaurante, Marcos, y señaló hacia la entrada. Ahí apareció un hombre, digamos que se llama Darío, de unos 40 y pocos años, con una expresión engreída desde el momento en que puso un pie en el salón. Se acercó a nuestra mesa con paso seguro. Elena se levantó, le tomó la mano y me dijo, Marcos, él es Darío, mi nueva pareja. Por un instante, todo se quedó en silencio. Sentí como si el mundo entero se detuviera. Miré a Darío, luego a Elena, que me observaba con una mezcla de desafío y expectativa. ¿Nueva pareja? Así, sin más, tomé un sorbo de agua, guardando la compostura, y simplemente respondí, encantador. Darío esbozó una sonrisa arrogante. Elena pareció confundida, como si hubiese esperado gritos, reproches, quizás una escena. Tal vez eso era lo que deseaba. Sin perder la calma, hice señas al camarero y pedí la cuenta por mi bebida y la entrada que habíamos pedido antes de que apareciera el gran Darío. La pagué en efectivo, dejé la servilleta sobre la mesa y, al ponerme de pie, dije, disfruten su presentación en sociedad, supongo. Me fui sin mirar atrás. Al día siguiente, estaba en el despacho de mi abogada, la doctora Ramírez. Para el mediodía, ya habíamos presentado los papeles del divorcio, citando diferencias irreconciliables y adulterio. Directo, sin rodeos. Unas horas después, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes. Llamadas perdidas, correos de voz, mensajes de texto. Primero de Elena, luego de su hermana, Mónica. No escuché ninguno. Bloqueé sus números. ¿Qué podían decirme que no haya quedado claro en esa cena? Durante unos días todo fue silencio. Y aunque ese silencio pesaba, también se sentía liberador. Me quedé en casa de mi amigo Sergio. El cambio de ambiente me ayudó a ordenar la cabeza. Por debajo de todo, aún había impacto, claro, pero sobre todo había una sensación de claridad. Lo único que importaba ahora era seguir adelante. Actualización 1. Gracias a todos los que comentaron en mi publicación anterior. Algunos compartieron experiencias parecidas, otros solo palabras de apoyo. Lo agradezco de verdad. Reconforta saber que no soy el único al que le lanzaron una bomba en plena vida. Sobre cómo siguen las cosas, el silencio no duró mucho. Cuando Elena se dio cuenta de que no iba a obtener respuesta directa por teléfono, cambió de estrategia y empezó a enviar correos. Mensajes largos, desordenados. Decía que había exagerado, que fui inmaduro al irme así sin hablar las cosas. ¿Hablar qué exactamente? ¿El hecho de que llevó a su amante a nuestra cena de aniversario y me lo presentó como si nada? En uno de sus correos me escribió que Darío era una persona muy importante en su vida, y que solo intentaba ser honesta y transparente al presentárnoslo. Me dijo literalmente, pensé que serías lo suficientemente maduro como para manejarlo, Marcos. Pudimos haber hablado de una relación moderna. ¿Una relación moderna? Por favor, paso. Después fue Mónica, su hermana, quien entró en escena. Me envió un correo larguísimo a mi dirección del trabajo. Muy moralista. Hablaba de lo sensible que es Elena, de todo lo que está atravesando emocionalmente, y que yo nunca entendí sus necesidades. También insinuó que yo había sido frío y distante, y que por eso Elena buscó consuelo en otro lado. Lo de siempre, culpar a la víctima. Al parecer, Mónica piensa que yo debería disculparme por haberla hecho sentir incómoda, luego de que me humillara públicamente. Es increíble la cantidad de justificaciones que se inventan. Parece que viven en una dimensión distinta, donde los códigos básicos de respeto y sentido común no aplican. Mi abogada, la doctora Ramírez, me confirmó que la demanda fue entregada oficialmente a Elena. También envió una orden de cese y desistimiento a Mónica para que dejara de contactarme a través de mi trabajo. Pequeñas victorias. Elena incluso apareció en la casa de Sergio. Él abrió la puerta y le dijo que no estaba disponible, y que toda comunicación debía hacerse por vía legal. Ella montó un escándalo en la puerta. Lo acusó de encubrirme, de que yo era cruel por esconderme. Sergio, sin inmutarse, le respondió, no se está escondiendo, está avanzando, deberías intentarlo. Y le cerró la puerta. Bendito Sergio. Anoche, tuve un momento de debilidad. Me quedé mirando el techo, preguntándome si alguna vez vi señales. 15 años compartiendo una vida. Es mucho tiempo. Crees conocer de verdad a una persona. Y luego ocurre esto. Pero la sensación pasó. No siento tristeza por ella, sino por el tiempo compartido. Por los recuerdos que ahora se sienten manchados. Pero más que nada,
siento determinación. Ella eligió su camino, y ahora le toca enfrentar las consecuencias. Yo solo me estoy asegurando de que esas consecuencias sean justas. No he tenido contacto directo con Darío, afortunadamente. Sospecho que es de los que deja que otros peleen por él, mientras no le suponga molestias. Veremos. Actualización 2. Soy Marcos, y como ya me imaginaba, las cosas no están mejorando, sino todo lo contrario. La sorpresa inicial por parte de Elena y su grupo de apoyo, principalmente su hermana Mónica, se transformó rápidamente en una rabia desmedida y condescendiente. Es casi como presenciar un documental sobre alguna especie especialmente desagradable. La doctora Ramírez envió formalmente la primera propuesta del acuerdo de divorcio. Nada fuera de lo común para nuestra jurisdicción. No tenemos hijos, y siempre manejamos nuestras finanzas principales, como cuentas bancarias, por separado. Viéndolo en retrospectiva, fue una gran ventaja. La división de bienes debería haber sido sencilla. El único bien significativo que compartimos es la casa. Propuse que la vendiéramos y dividiéramos la ganancia, o que Elena me comprara mi parte si quería conservarla. Nada complicado, justo, pero, al parecer, Elena y Darío creen que eso es una aberración. Su abogada, una auténtica fiera según la doctora Ramírez, devolvió una contrapropuesta que parece sacada de un cuento de fantasía. Me pregunto quién estará cubriendo sus honorarios, porque dudo mucho que salgan del ingreso de media jornada de Elena como instructora de yoga. Lo increíble, Elena quiere quedarse con toda la casa. Según ella, sufre un profundo malestar emocional por el abandono repentino del que fui culpable, después de que intentara ser honesta al presentarme a Darío, su nueva pareja. Además, solicita una pensión mensual de $3.000, argumentando que sacrificó su desarrollo profesional por nuestro matrimonio. Eso sí que fue una novedad para mí, considerando que ella misma eligió trabajar medio tiempo y siempre la apoyé en todos sus proyectos, aunque ninguno prosperó. Y recordemos que ya vive con su futuro. Darío apareció brevemente cuando Elena fue notificada oficialmente en su nuevo departamento compartido. Según el agente que entregó los documentos, él estaba con el brazo rodeando a Elena, muy orgulloso, diciéndole al notificador que se fuera. Luego, en uno de sus correos, Elena, que descubrió otra dirección de correo mía, escribió que Darío considera mi oferta una falta de respeto y una prueba de lo poco que la valoré. ¿Ahora Darío es experto en mi matrimonio? Fascinante. Mónica, por su parte, inició una cruzada en redes sociales. Publicaciones indirectas sobre hombres egoístas y sobre cómo está apoyando a su hermana en momentos difíciles con un narcisista. No menciona nombres, pero todos sabemos a quién se refiere. Algunos conocidos que tenemos en común me han escrito confundidos. Yo he sido claro. Elena decidió terminar nuestro matrimonio de una forma inesperada. Ya he solicitado el divorcio y toda comunicación pasa por los abogados. No voy a entrar en sus juegos. Y como era de esperar, ahora han comenzado los ataques. Elena asegura que fui controlador con el dinero, de ahí su exigencia de quedarse con la casa y recibir manutención. También intenta alegar que una antigua reliquia que heredé de mi abuela y que estaba en nuestra casa era un regalo conyugal, por lo tanto, propiedad compartida. Pero el testamento de mi abuela la nombra específicamente como mía. La doctora Ramírez solo soltó un suspiro y dijo: tácticas comunes. No te preocupes, tenemos toda la documentación. Lo que me sorprende es el descaro. Ella aparece con otro hombre en nuestra cena de aniversario, destruye nuestro matrimonio públicamente, y ahora resulta que el que la hace sufrir soy yo. Que yo soy el villano de la historia. Es simplemente absurdo. No me estoy dejando arrastrar. No hay contacto directo. Toda petición o acusación va directamente a la doctora Ramírez, y te aseguro que está ganándose cada centavo. Estoy tranquilo, pero hay una rabia silenciosa que va creciendo. No es una ira explosiva, sino una que se construye con paciencia y determinación. Si quiere una pelea, la tendrá, pero será una pelea basada en hechos, no en sus versiones dramáticas de la realidad. Un detalle curioso: Sergio, un amigo mío, se enteró por medio de un conocido en común que Darío no es precisamente un emprendedor exitoso. Tiene un historial de negocios fracasados y una tendencia preocupante a depender del dinero ajeno. Esto se está poniendo interesante. Actualización 3. Después de las demandas exageradas de Elena y las acusaciones de que yo era un tirano financiero, la doctora Ramírez programó una sesión de mediación. Y sí, Elena se presentó con Darío, que llegó como si fuera dueño del lugar. Probablemente llevaba un reloj nuevo que claramente no podía costear. A un lado de la sala estaban Elena, su abogada, su inseparable hermana Mónica como soporte emocional, y, por supuesto, Darío, con esa actitud engreída. Al otro lado, me encontraba yo, acompañado por la doctora Ramírez, mi representante legal. Elena abrió la sesión reiterando sus exigencias: la casa, manutención conyugal y una antigua reliquia familiar. Su abogada tomó la palabra de inmediato, presentándola como una mujer traicionada, profundamente afectada en lo emocional y en una posición económica vulnerable. Mónica no tardó en intervenir, reforzando con lágrimas el papel de víctima de su hermana, y de vez en cuando lanzándome miradas que intentaban fulminarme. Darío se limitaba a sentarse junto a Elena,
con una sonrisa condescendiente, acariciándole la mano como si se tratara de una flor frágil. Todo el espectáculo era, sinceramente, repulsivo. En un momento, Elena incluso me acusó de ocultar bienes, intentando sustentar esa narrativa de que yo tenía el control financiero absoluto. Afirmó que disponía de una cuenta secreta, con la que solventaba lujos personales, mientras ella, según sus palabras, apenas podía mantenerse. Era una mentira descarada, construida con precisión para victimizarse y justificar sus exigencias. Entonces llegó el turno de la doctora Ramírez. Lo que hizo fue magistral. Con absoluta serenidad y un tono meticuloso, comenzó a desmontar, una a una, todas las fantasías presentadas por la otra parte. Primero, abordó el tema del supuesto daño emocional. La doctora presentó una declaración jurada firmada por el camarero del restaurante donde celebramos nuestro aniversario, confirmando mi versión de los hechos. Fue allí donde Elena me presentó a Darío como su nueva pareja. A partir de ahí, la doctora expuso el seguimiento posterior que encargué a un investigador privado tras esa noche. Aunque los primeros hallazgos llegaron rápidamente, lo que presentó en la audiencia fue un informe detallado, construido a lo largo de semanas, que mostraba un patrón sostenido de encuentros íntimos entre Elena y Darío durante al menos 6 meses antes de aquella cena. El informe incluía fotografías con fechas, reservas en restaurantes y otros sitios. Así que no fue una revelación repentina. Fue una emboscada premeditada y cruel. El rostro de Elena perdió todo color. Incluso Darío dejó de sonreír. Luego vino la parte financiera. La doctora mostró años de estados de cuenta bancarios que reflejaban mi respaldo económico constante a las iniciativas de Elena, matrículas de cursos, pagos iniciales de vehículos, incluso gastos personales relacionados con proyectos que ella abandonaba con frecuencia. Además, presentó correos electrónicos en los que Elena afirmaba, con claridad, que prefería trabajar a tiempo parcial para conservar su libertad personal. En consecuencia, su solicitud de manutención conyugal se desmoronó. Después, la supuesta disputa por la reliquia. La doctora exhibió el testamento de mi abuela, donde quedaba especificado que ese objeto me pertenecía exclusivamente. No había margen para discusión. En cuarto lugar, el tema de la casa. La doctora Ramírez propuso una solución estándar: compra de una de las partes o venta del inmueble. Pero antes de que la abogada de Elena pudiera protestar, la doctora presentó el historial de gastos recientes de Elena. Aunque siempre mantuve mis finanzas separadas, ella tenía acceso como titular adicional a una de mis tarjetas, solo para gastos del hogar o emergencias. Sin embargo, los extractos del último año mostraban algo diferente, un patrón de compras que empezaba, casualmente, hace 6 meses, justo cuando inició el romance con Darío. Cenas costosas para 2, consumiciones en hoteles, compras en tiendas exclusivas de ropa masculina, escapadas de fin de semana, todo encajaba con los lugares y fechas mencionados en el informe del investigador. Era evidente que se estaban usando fondos del matrimonio, aunque fuera a través de mi crédito, para financiar esa relación paralela. Finalmente, la doctora abordó el perfil del actual acompañante de Elena. Presentó registros públicos que mostraban que Darío acumulaba una cantidad importante de deudas. Contaba con 2 sentencias judiciales en su contra por impagos a antiguos arrendadores y una trayectoria de negocios fallidos en los que múltiples inversionistas habían perdido su dinero. La doctora Ramírez había hecho su trabajo con precisión quirúrgica. Entre sus documentos presentó una declaración de uno de los antiguos socios de Darío, donde relataba en detalle su historial de irresponsabilidad financiera y comportamientos manipuladores. La cara de Darío se tornó de un color entre púrpura y ceniza. Elena quedó paralizada, como si le hubieran abofeteado. Mónica soltó un jadeo audible. El mediador observó primero a Elena, luego a su abogado, que en ese momento parecía querer desaparecer bajo la mesa. La tensión en la sala era palpable, como si todo el aire se hubiera condensado con el derrumbe de la burbuja de superioridad de Elena. Su abogado, visiblemente incómodo, solicitó un receso de inmediato. Cuando volvieron, su postura había cambiado por completo. De pronto, estaban dispuestos a vender la casa y dividir las ganancias a partes iguales. No más solicitudes de pensión conyugal. El objeto antiguo, legado de mi abuela, me correspondía sin disputa. Además, los más de $5.000 que Elena había cargado a la tarjeta de crédito para cubrir gastos relacionados con su aventura quedarían asentados como deuda conyugal, pero deducibles únicamente de su parte del dinero proveniente de la venta de la vivienda. Elena no pronunció palabra. Se limitó a mirar a Darío, quien evitaba encontrarse con su mirada y parecía completamente abatido. Mónica, que solía ser la primera en hablar, permanecía esta vez pálida y en silencio. No se trataba de venganza, al menos no en el sentido de querer hacer daño. Era justicia. Ella intentó manipular el proceso, jugar sucio, torcer los hechos en su favor para conseguir un mejor acuerdo. Pero esta vez, la verdad le explotó en la cara. Y lo más satisfactorio fue que el mediador dejó constancia de sus intentos de tergiversar los hechos. No era perjurio aún,
pero si intentaba algo más adelante, ya habría un antecedente registrado. Salí de aquella sala más liviano de lo que me había sentido en mucho tiempo. La justicia no siempre llega envuelta en gritos o drama, a veces basta con el simple clic de los hechos encajando en su lugar. Actualización final. Han pasado 6 meses desde aquella intensa sesión de mediación. El divorcio se oficializó hace un par de meses y los términos acordados se respetaron completamente. La casa se vendió por un valor decente, considerando el estado del mercado, y se dividió la ganancia después de descontar los gastos indebidos que Elena había realizado. El objeto antiguo regresó a mis manos sin más conflictos. ¿Y qué fue de Elena, Darío y Mónica? No mantengo contacto con ninguno de los tres, pero me llegan rumores. Por lo que me han contado personas en común, Elena no está atravesando precisamente un buen momento. El dinero de la venta de la casa no resultó el gran premio que esperaban, especialmente después de cubrir los honorarios legales y el reembolso por los gastos relacionados con su infidelidad. Como era previsible, Darío no tardó en desaparecer una vez que entendió que Elena no sería su fuente de ingresos. Se dice que ahora explora nuevas oportunidades, lo que traducido significa que busca a su próxima víctima. Elena, por su parte, vive en un alquiler modesto y sobrevive con un empleo a medio tiempo dando clases de yoga. Está enfrentándose por primera vez a las realidades del mundo financiero. Pero, según me cuentan, no ha cambiado ni un poco. Sigue amargada, culpándome de su desgracia y de no haber sido lo suficientemente generoso. Hay personas a las que la sensación de merecerlo todo nunca se les va. En cuanto a Mónica, ha estado bastante callada en redes sociales, al menos en lo que respecta a mí o al tema del divorcio de su hermana. Puede que la frialdad con la que se desmontaron las mentiras de Elena la haya avergonzado. O tal vez ya encontró otra situación ajena a la que aferrarse. Hay gente que necesita drama para sentirse viva. Yo, por mi parte, decidí empezar de nuevo sin mirar atrás. Al principio, me costó encontrar mi ritmo. Después de años compartiendo cada rincón de mi vida con alguien que terminó traicionando mi confianza, el silencio del nuevo lugar parecía extraño. Pero con el tiempo, aprendí a valorarlo. Me reencontré con una parte de mí que había quedado enterrada entre discusiones, decepciones y apariencias. Sergio ha sido un gran apoyo, como siempre. Con él volví a reír de cosas simples, a hablar sin tener que medir cada palabra. Y aunque no todo ha sido fácil, cada paso ha valido la pena. Dejé de buscar explicaciones para lo que pasó. Hay personas que simplemente no saben amar sin destruir a quienes los rodean. Hoy me enfoco en lo que tengo: tranquilidad, estabilidad y la oportunidad de reconstruirme desde cero. No hay nuevas relaciones por ahora, ni las necesito. Estoy bien redescubriendo quién soy sin cargas ajenas. A veces, el mejor cierre no es una gran confrontación, sino el silencio firme de quien se niega a seguir arrastrado por el caos de otros. Y si algo me quedó claro después de todo esto, es que no hay mayor victoria que recuperar tu vida, incluso cuando otros intentaron arrebatártela.